Y hago esa aclaración porque todo lo que vamos a revisar es en el contexto de no manejo de enfermedades primarias, sino enfermedad metastásica. ¿De acuerdo? Vamos a aprovechar de agradecer a los speakers, que vamos a profundizar ese agradecimiento al final, a la gente de Sandoz y del Producto Isofran, que nos facilitan la plataforma, y ellos nos van a ayudar también con el grabado, que veo que apareció la señal. ¿Listo? Entonces vamos a ir partiendo con esta introducción, y el primer tema se titula Cirugía o SBRT. ¿De acuerdo? El presentador es el doctor Claudio Solé, que ya está con su presentación lista. El Claudio, todos, conocido por todos, ¿cierto? Es oncólogo radioterapeuta, es colega, también tiene formación y un doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un fellow en radioterapia y GRT en el Princess Margaret de Toronto, y actualmente se desarrolla como médico staff en la Clínica Irán y como profesor adjunto en la Universidad Diego Portales. Entonces, adelante, Claudio. Como recordatorio, yo voy a ir apagando la cámara en general para mantener una velocidad adecuada. Les pido a los otros que siempre mantengan la cámara apagada y el micrófono también. ¿Listo? Las preguntas recordatorio también, como hemos hecho en otras ocasiones, las pueden hacer llegar vía WhatsApp o escribirlas en el chat. Yo las voy recogiendo para el final de la presentación. ¿Listo? Así que adelante, Claudio. Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Así que vamos a hablar sobre SBRT, metástasis pulmonares. ¿Se ve bien ahí, Roberto? Perfecto, Claudio, estás compartiendo bien. Vale, muchas gracias. Tenemos media hora para este tema en particular. No lo considero mucho, pero yo creo que vamos a poder tocar temas generales del manejo de esta enfermedad. Y la idea después es complementarlo con el aspecto técnico que va a presentar Hans y probablemente con la discusión que habitualmente en estas presentaciones es lo más enriquecedor. Así que la pregunta es interesante, cirugía o SBRT, y uno intuitivamente como radiooncólogo piensa que la SBRT es superior. Sin embargo, en la medida que vayamos viendo la evidencia, vamos a poder responder con mayor cordura y certeza esta pregunta. Esta es mi declaración de conflictos de interés, y esta es la bitácora que vamos a recorrer. Inicialmente vamos a hacer una definición de oligometástasis y específicamente de oligometástasis en el pulmón. Luego vamos a ver qué estudios comparativos tenemos para evaluar la eficacia entre la cirugía y la radioterapia estereotáctica corporal. Vamos a profundizar un poco en los estudios pioneros en oligometástasis que han ido apareciendo en los últimos años. Y luego nos vamos a centrar en temas más específicos como el análisis por el subtipo histológico, luego específicamente en algunos estudios de metástasis pulmonares, para hacia el final concluir con el fraccionamiento y las conclusiones generales. Entonces la oligometástasis como concepto parte de una manera bien concreta en el año 95 con una editorial de Sam Hellman, ¿cierto? Y él la define como un espectro de enfermedad que es intermedia entre la enfermedad localizada y la enfermedad ampliamente metastática. En general la define como una enfermedad de evolución indolente y él arbitrariamente pone un número limitado de metástasis que debiesen ser menores a 5. En su definición original, él también hacía restricción con respecto a qué órganos se podían incluir dentro de esta definición y él excluía inicialmente las metástasis cerebrales, cosa que vamos a ver que ha ido cambiando en el tiempo y ahora muchos de los estudios más modernos sí incluye pacientes con metástasis cerebrales. El año pasado se publicó este artículo que es muy interesante. Es un artículo de consenso entre la Sociedad Norteamericana de Radioterapia y la Sociedad Europea. Y básicamente se define el concepto de una manera más moderna y desde la perspectiva del radiooncólogo de lo que es actualmente la enfermedad oligometastática. Y como pueden ver ahí, hay al menos 4 grandes grupos, ¿de acuerdo? Está la oligometástasis sincrónica,
que es básicamente el mismo concepto de Sam Hellman, con un primario no necesariamente controlado, pero con un primario sincrónico al debut de la enfermedad metastásica. Luego está la oligometástasis metacrónica, en la cual un paciente es tratado de su enfermedad primaria que está localizada y luego, un tiempo después, desarrolla metástasis a distancia de una manera más o menos restringida. Y luego están estos dos conceptos más modernos, que son la oligoprogresión y la oligopersistencia, que se dan en general en el escenario de enfermedad diseminada, pero en las cuales ciertos focos específicos, habitualmente menores que 5 en número, se están haciendo resistentes a algún tratamiento sistémico, ¿de acuerdo? Este concepto es mucho más moderno y hay menos información con respecto a cómo tratar este grupo de pacientes. Por lo tanto, al día de hoy tenemos múltiples posibilidades en términos conceptuales de lo que es la oligometástasis. Ya se abrió bastante con respecto a cómo la definió inicialmente Sam Hellman. Hay una gran variabilidad en cómo se define el número. Muchos grupos hablan de 5, otros grupos hablan de 3. ¿Qué órganos podemos o no podemos incluir? Pero lo que sí se consensúa bastante bien es que es una enfermedad limitada y que es potencialmente curable con algún tipo de tratamiento local, que puede ser tanto la cirugía como la SBRT, como la radiofrecuencia o incluso como prácticamente cualquier tipo de radioterapia, no necesariamente la SBRT. ¿De acuerdo? Hay modelos dentro de la economía humana que están muy establecidos. Quizás el mejor modelo o el modelo más desarrollado es el típico de la metástasis hepática secundaria a un cáncer de colon. Y eso, la verdad es que ya hay bastante evidencia con respecto a cómo manejar esos pacientes específicamente. Y lo que viene ahora, y que lo vamos a ver con mayor detalle durante la presentación, es que evidentemente ya hay subtipos moleculares que hay que tratar de una manera más específica que algunos subtipos moleculares que no son tan tratables con terapias dirigidas, por ejemplo. Con respecto a cuán frecuentes, bueno, las oligometástasis son bastante frecuentes y las oligometástasis pulmonares son las segundas en frecuencia en términos porcentuales, ¿de acuerdo? Y como pueden ver ahí, con prácticamente cualquier tumor primario se puede desarrollar una oligometástasis. Es bastante frecuente verlo ahora en cáncer de pulmón, en cáncer de mama, en cáncer de próstata y en melanoma, como se puede ver en esta tabla de resumen. Con respecto a la pregunta inicial, ¿se puede decir al día de hoy que en la oligometástasis pulmonar la cirugía es mejor que la radioterapia estereotáctica o viceversa? La verdad es que no está tan claro. Esta es una pregunta muy válida al día de hoy, no solamente en el cáncer de pulmón, se ha estudiado mucho mejor en metástasis cerebrales y en metástasis hepática, y también se ha estudiado bastante en el manejo de tumores primarios, ¿de acuerdo? Como pueden ver ahí, nuevamente en este mismo estudio que se publicó el año 2020 en la revista Verde, la información que disponemos hasta el día de hoy con respecto a estudios randomizados con un nivel de evidencia alta, en este escenario es bastante baja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que de alguna u otra manera hacer mano de estudios poblacionales o estudios con metodologías de peor calidad. Y en esos estudios, en general, se concluye que en el manejo de la oligometástasis pulmonar no hay ninguna diferencia entre el manejo quirúrgico versus la radioterapia estereotáctica, ¿de acuerdo? Y específicamente en esa pregunta no hay estudios randomizados publicados a la fecha, o por lo menos que yo esté enterado. ¿Qué sabemos con respecto a la radioterapia estereotáctica? Bueno, es parte del desarrollo de la radioterapia moderna, es una de las estrategias de las cuales disponemos para aumentar la dosis por sesión y es probablemente dentro de todas estas técnicas la más sencilla de instalar. Específicamente para el manejo de lesiones pulmonares, y esto es cierto no solamente para las metástasis, sino que también para el manejo del cáncer de pulmón primario, tiene algunas características que la separan de la radiocirugía cerebral y de otro tipo de radiocirugía. Y esto es fundamentalmente el manejo del movimiento, ¿de acuerdo? El manejo del movimiento es inherente al manejo de la oligometástasis pulmonar
y por lo tanto de alguna u otra manera tengo que evaluar o compensar el movimiento respiratorio porque evidentemente en la inmensa mayoría de estas lesiones el movimiento respiratorio va a incidir en la localización de alguna u otra manera. Todo el resto de los conceptos que son propios de la radioterapia estereotáctica extracraneal en cualquiera de sus localizaciones, la verdad es que no es muy distinta a la del cáncer, a la de las metástasis pulmonares. Quizás hay un tema ahí que lo va a profundizar mejor que Hans, que tiene que ver con la interfase entre un tejido sólido y un tejido lleno de aire como el pulmón. Pero en general, el concepto que más lo distingue del resto de las localizaciones es el manejo del movimiento respiratorio. Para la SRT pulmonar, la verdad es que la planificación al día de hoy es muy detallista. Hay una curva de aprendizaje que requiere de un tiempo. Sin embargo, cuando uno ya llega a un número razonable de pacientes, la verdad es que el flujo y el manejo de estos pacientes es bastante estandarizable y sencillo. Tal es así que, por ejemplo, en la clínica donde trabajo yo, estos pacientes no se concentran en una persona en particular, sino que prácticamente todo el staff puede manejarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, un corte axial de un paciente con cáncer de pulmón o con una metástasis pulmonar en el lóbulo superior derecho. Está tocando ahí, pero eso. Y lo que pueden ver acá es que vamos a imaginarnos que estas líneas son curvas de isodosis y esta línea roja sería lo que se podría haber hecho en el año 70 o en los años 80 para manejar esto con una radioterapia 2D o con una 3D con cortes bastante gruesos. O sea, el nivel de conformidad que se lograba ahí era bastante pobre. En la medida que hemos desarrollado mejores imágenes y ciertamente mejores técnicas de dosimetría y de cálculo, esta curva, que ahora se grafica en esta línea amarilla, se asemeja más a los bordes del tumor. Y lo que uno busca con la SRT es lo que se ve en esa línea blanca. O sea, que la curva de prescripción o la isodosis de prescripción sea lo más cercano al PTB. ¿De acuerdo? Vamos con los estudios pioneros y este me gusta mucho porque yo participé de este, así que me siento parte de este concepto. Este es un metaanálisis que se publicó en el año 2014, es específicamente para cáncer de pulmón no células pequeñas con oligometástasis, ¿de acuerdo? Y acá se incluyeron más de 12 centros que evaluaron en forma retrospectiva pacientes tratados de una manera más o menos radical con oligometástasis de origen no células pequeñas, ¿de acuerdo? Dentro de este grupo de pacientes, que eran más de 800, un 25% de estos pacientes tenían metástasis pulmonares. Lo que pueden ver acá es que en la curva actuarial de supervivencia global hay supervivientes a 5 años con este manejo y que es de alrededor de un 40%. Y en términos de sobrevida libre de progresión, a 5 años tenemos alrededor de un 15, un 20% de pacientes sin enfermedad activa. ¿Qué es lo más notable de este estudio? Bueno, lo más notable de este estudio es que expresó de una manera muy concreta dos factores con los cuales uno puede separar rápidamente los pacientes con oligometástasis independiente de localización y específicamente con esta histología. Si el paciente tenía la enfermedad oligometastática metacrónica, la posibilidad de estar vivo y era categorizado como de bajo riesgo a 5 años era de un 47,8%. Sin embargo, si el paciente tenía la enfermedad metastásica sincrónica al primario, aquí se categorizaban en dos grupos, uno de riesgo intermedio que tenía poca carga nodal y uno de riesgo alto que tenía carga nodal positiva, que en ese entonces por la tipificación del TNM era N1 o N2. Y como pueden ver ahí, si la metástasis es sincrónica y al mismo tiempo no tiene enfermedad nodal medible, la posibilidad de estar vivo a 5 años era de un 36,2% versus los que tenían carga nodal medible y el primario sincrónico a 13,8% a 5 años. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este estudio, de alguna otra manera, va a dar pie al estudio que vamos a ver a continuación, que es el Saber Comet. Ahí no está dentro de los autores, porque había muchos autores, pero el autor senior de este estudio fue David Palma, ¿de acuerdo? David Palma, que es el mismo senior author del estudio del Saber Comet. Y aquí separó los grupos metacrónicos versus sincrónicos. Y luego llegamos al Saber Comet, que inicialmente se presentó en el año 2018. Este es un estudio randomizado fase 2.
se incluyeron 99 pacientes con buena capacidad funcional y aquí automáticamente ellos decidieron hacer el primer cambio, que es excluir a todos los pacientes que no tenían el primario controlado, ¿de acuerdo? O sea, ellos para ingresar a un paciente a este estudio tenían que tener enfermedad metacrónica con primario controlado. Concentraron pacientes solo hasta 3 metástasis, por lo tanto es un grupo de un poco mejor pronóstico si hubiésemos abarcado pacientes hasta 5 metástasis. Y como pueden ver ahí, un 18% de los pacientes tenían metástasis pulmonares, ¿de acuerdo? Bueno, con el resultado que se presentó en ASTRO 2018, la verdad es que la mediana supervivencia global fue de 41 meses los pacientes que fueron tratados con SBRT versus el Standard of Care, que era básicamente eh, la mantención o el seguimiento del tratamiento sistémico, que fueron 28 meses. Eso en ese momento no alcanzó a ser estadísticamente significativo, sin embargo, cabe señalar que el estudio tenía como objetivo primario la sobrevida libre de progresión, que sí se alcanzó en esta presentación, que fue 12 meses en los pacientes que fueron a SBRT versus 6 meses en los pacientes que no recibieron SBRT. ¿De acuerdo? Este artículo ya tiene un poco más de 4 años de mediana seguimiento en la publicación del año 2020 en el JCO, y es notable que un artículo específico de SBRT esté en el JCO. Básicamente lo que quiero mostrarles de esta presentación, que no da mucha más información que la presentación de ASTRO 2018, es que el tiempo medio desde el primario hasta la metástasis fue de más de 2 años, ¿de acuerdo? Por lo tanto, insisto en que este es un subgrupo de pacientes de muy buen pronóstico, ¿de acuerdo? En comparación con pacientes con enfermedad sincrónica. La inmensa mayoría, como les mencioné, tenían menos de 3 metástasis y nuevamente en este grupo en particular la ubicación de la metástasis fue pulmonar en un 53% de los pacientes en la rama control versus un 43% de los pacientes en la rama de CRT. Por lo tanto, si hay un estudio en el cual las metástasis pulmonares están representadas, es en el CyberComet, independiente de que haya una heterogeneidad de histologías muy amplias, como la pueden ver en la tabla a mano izquierda, en donde eran predominantemente metástasis de origen colorectal o de un primario pulmonar. Estas curvas son muy agradables de ver para alguien que hace radioterapia, ¿cierto? A mano izquierda, la curva actuarial de supervivencia global y con una mediana de supervivencia de 51 meses, como les mencioné. La probabilidad de estar vivo a 5 años era de un 42.3% en la rama SBRT versus 17.7% en la rama control. Y por otro lado, la sobrevida libre progresión no ha sido alcanzada en la rama de SBRT y es un 17.3% a 5 años en la rama control. Ambas comparaciones son estadísticamente significativas y, más importante que eso, esto es clínicamente significativo. Otra cosa a señalar, y esto fue importante que lo evaluara el grupo de investigadores, es que no hubo efectos adversos serios, ¿de acuerdo? Y no hubo diferencia en la calidad de vida, que fue medida con distintos scores, entre las dos ramas. Este gráfico todavía me cuesta un poco interpretarlo porque es difícil entender el hecho de que haya un beneficio en supervivencia global tan alto. Sin embargo, en esta curva que básicamente evalúa el tiempo a la nueva metástasis, no hay ninguna diferencia entre las dos ramas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a pesar de que la SBRT incidió en la supervivencia global a 5 años, no afectó la aparición de nueva metástasis, y esto habla probablemente de la necesidad de un tratamiento sistémico más efectivo, más que de alguna otra escalamiento o mejora en el tratamiento local. Vamos por los estudios por subtipo histológico, y aquí me voy a detener específicamente en el cáncer de pulmón no células pequeñas. Y este es un estudio también muy interesante. Este es el estudio liderado por Daniel Gómez, del MD Anderson. La gran diferencia del estudio anterior es que este estudio es de un subgrupo de pacientes de mucho peor pronóstico. Son oligometástasis sincrónicas con un primario de no células pequeñas. Acá no hay heterogeneidad histológica. Acá todos los pacientes tienen como histología ser un cáncer de pulmón no células pequeñas.
Y básicamente lo que randomizaba en este estudio con un diseño fase 2 era algún tipo de tratamiento local, ¿de acuerdo? Del primario que no estaba controlado y de las metástasis versus la terapia de mantención estándar seguida de la observación como rama control. Y este es el diseño. En general se incluyeron pacientes con menos de 3 metástasis, ¿de acuerdo? Si se incluía pacientes con metástasis cerebrales, estos debiesen ser tratados previo a la randomización, ¿de acuerdo? Pacientes con buena capacidad funcional, como les mencioné, se estratificaban también por carga nodal, por, por si presentaban o no metástasis cerebrales, y si tenían algún tipo de marcador o mutación tipo EGFR o ALK, que todos sabemos al día de hoy que son cada vez más frecuentes. Objetivo primario, nuevamente, sobriedad libre de progresión. Yo entiendo que aquí los investigadores hayan querido utilizar la sobriedad libre de progresión como objetivo primario, pero yo creo que en este escenario lo más probable es que el único marcador que vale la pena seguir, y así se lo pedimos habitualmente a los fármacos en este escenario, es la supervivencia global. Este es el diagrama CONSORT. Inicialmente se habían reclutado 74 pacientes, pero 25 tuvieron que ser, salieron previo a la randomización, y finalmente nos quedamos con 49 pacientes, que 25 se fueron a algún tipo de tratamiento local. Como les mencioné, podía ser cirugía, SBRT o radioterapia tradicional, tanto al primario como a las metástasis, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se publicó en el año 2016, y en términos de supervivencia libre de progresión hubo una diferencia estadística significativa de 8 meses, 12 versus 4, entre la rama que fue a terapia de consolidación local versus el tratamiento de mantención, ¿de acuerdo? Y en esta publicación tampoco se reportaron diferencias en toxicidad. Esto se actualizó también nuevamente en el JCO, dos estudios notables que se hayan publicado con un año de diferencia en el JCO. Recalco ahí a mano derecha que eran prácticamente todos los pacientes tenían enfermedad sincrónica. Un grupo importante, entre un cuarto y un tercio, dependiendo de la rama que estemos evaluando, tenían enfermedad metastásica al cerebro. Y había un 25%, que esto nos sale en esta tabla, de pacientes que tenían metástasis pulmonar, o sea, estaban peor representados que en el estudio anterior del CyberComet, pero sí, igual un cuarto de los pacientes tenían metástasis pulmonares, que es lo que estamos hablando en esta presentación. Carga nodal presente en prácticamente más de la mitad de los pacientes, y un subgrupo muy pequeño tenía una mutación de GFR o de ALK. Nuevamente, curvas muy agradables para ver, para los que nos dedicamos a la radioterapia, con una mediana de seguimiento de 38 meses. Podemos ver que la diferencia en términos de sobrevida libre de progresión fue de 10 meses entre la rama de tratamiento local versus mantención, 14 versus 4, y un beneficio en supervivencia global notable, muy parecido a lo que se ve en el CyberComet, a pesar de que este grupo tiene peor pronóstico, 41.2 meses versus 17. Clínicamente significativo y también estadísticamente significativo. ¿Hacia dónde va esto? Bueno, este es una publicación también liderada por David Palma, en la cual él hace un análisis de todos los estudios que se vienen específicamente en cáncer de pulmón no células pequeñas, centrándose un poco en las metástasis pulmonares. Y como pueden ver ahí, va a empezar a probar también la SBRT en pacientes que hagan metástasis sincrónicas, metacrónicas, con oligoprogresión, con oligoresistencia. Se viene el CyberComet 3, que tiene un diseño muy parecido al CyberComet 1, pero que es un estudio fase 3, ¿de acuerdo? Y que tiene como objetivo primario la supervivencia global. Y se viene el CyberComet 10, que básicamente se van a incluir pacientes con metástasis entre 4 a 10, ¿de acuerdo? Así que ya el concepto de oligometástasis o lo estamos agrandando, o estamos pensando que la SBRT también puede ser una alternativa en pacientes polimetastáticos, ¿de acuerdo? Estudios específicos de metástasis pulmonares, la verdad es que la calidad de estos estudios no es muy alta, que sabemos que de múltiples series retrospectivas el control local prácticamente independiente del fraccionamiento es altísimo, ¿de acuerdo? Está sobre un 90% en casi todas las series a 2 años, ¿ok? Lo que vale la pena señalar es que aquí la mayoría de las metástasis, la mayoría de los estudios retrospectivos son de primarios colorectales o de cáncer de pulmón.
Y ahí sí sabemos de que existe una gran diferencia y una gran heterogeneidad en esta histología. E incluso dentro de las mismas histologías tenemos diferencias notables entre algunos de estos cánceres que tienen drivers tipo EGFR o ALK versus los que no lo tienen. Por lo tanto, esta heterogeneidad hay que tratar de irla solucionando en la medida que los estudios nuevos vayan apareciendo. Este estudio también se lo recomiendo mucho, al año 2020 en la revista Verde. Básicamente este grupo evaluó casi 400 pacientes con metástasis pulmonares de distintos primarios y analizó específicamente la histología y cuánto incidía la histología en el control de la enfermedad. Y como pueden ver ahí, los separó en dos grupos, pacientes con pobre respuesta, pobre entre comillas, la verdad, porque igual tenían un control local de alrededor de un 85%, versus pacientes con muy buena respuesta, con un control local que se acercaba al 95%. Luego hicieron este nomograma, en los cuales la histología fue uno de los factores más relevantes, los sarcomas, el cáncer de páncreas y el cáncer colorectal, por lo menos en este estudio, fueron categorizados como histologías resistentes a la SBRT. El volumen, ciertamente, del PTB fue relevante y ahí ellos pusieron un punto de corte a través de una curva de ROC de 24 centímetros cúbicos, el uso previo de la cirugía y la localización del tumor. Todo esto hacía un score, pero me quiero centrar en el hecho que acá la histología fue relevante. Este es el único estudio específico que yo encontré y que no ha sido publicado en términos de resultados. Sí se presentó el año pasado en ASCO y en ASTRO. Creo que fue una de las plenarias de ASTRO, si mal no recuerdo. Y es el estudio Saffron 2. Este es un estudio randomizado a fase 2 de SBRT versus radiocirugía para cáncer oligometastático al pulmón. ¿De acuerdo? Básicamente acá ya no se está cuestionando el uso de alguna técnica de radioterapia, sino que lo que ellos querían evaluar es si la monodosis, 28 Gray en una fracción, que se usa en algunos escenarios del cáncer de pulmón primario, era lo suficientemente seguro y efectivo versus un esquema multifraccionado de 48 Gray en 4 fracciones como rama estándar. Bueno, no se ha publicado, pero lo que se presentó tanto en ASTRO como en ASCO es que la verdad es que los dos fraccionamientos eran extremadamente seguros y el control local que se evidenció a los 2 años era de un 95%. Por lo tanto, creo que este 28 en una es una buena alternativa. Yo en particular me estoy moviendo en la medida de lo posible hacia la monosesión, en la medida que la localización de la metástasis lo permita. Es relevante señalar que estos pacientes incluidos tenían que estar rodeados de parénquima pulmonar y estar definidos como una lesión periférica, ¿no? Esto no es para lesiones centrales. Y vamos al fraccionamiento. Mire, este es el árbol del no-fly zone que inicialmente describió Bob Timmerman en el análisis previo al RTOG 0236, que este estudio fase 2 para el manejo del cáncer de pulmón primario no operable, ¿de acuerdo? Y esa línea punteada es una expansión imaginaria de 2 centímetros con respecto a las vías aéreas primarias y secundarias. Y en base a eso, él hizo distintas definiciones con respecto a cómo tratar o cómo categorizar una lesión pulmonar. Esto inicialmente fue aplicable para el cáncer de pulmón primario, pero a mí me parece que es totalmente aplicable para las metástasis pulmonares. Vamos a suponer que esa línea azul es el PTB y ese círculo en rojo es el GTB, ¿de acuerdo? Entonces, como definición de una lesión pulmonar periférica, el PTB no puede estar superponiéndose con esta línea imaginaria en ninguno de sus puntos. En base a eso, uno podría ocupar en esta lesión 28 Gray en una fracción como lo hizo el Saffron 1 o cualquiera de los esquemas que se descalan de ahí, 54 en 3, 48 en 4, cualquiera de esos fraccionamientos son razonables en esta lesión. Luego, y esto se utilizó para el RTOD 0813, se definió las lesiones centrales porque se
se empezó a experimentar en estos pacientes con los fraccionamientos más agresivos y se vio de que había toxicidad bronquial, cardíaca y esofágica. Por lo tanto, se definió este segundo grupo de lesiones pulmonares como centrales, en las cuales el PTB se superponía en algún punto con esta línea imaginaria que es la expansión de 2 centímetros de las vías aéreas primarias y secundarias. Esta lesión se definió como centrales y ahí, bueno, en las diapositivas posteriores vamos a ver un poquito hacia dónde se llegó, pero lo que se vio inicialmente es que estos pacientes no podían tratarse con monodosis y que probablemente había que fraccionarlos un poquito más. Y por último, y con lo que estamos tratando de manejar ahora, son las lesiones ultracentrales. Aquí es importante señalar, porque a veces veo cuando doy algunas charlas de este tema alguna confusión. Aquí estamos hablando exclusivamente de lesiones del parénquima pulmonar. Esto no incluye lesiones de ganglio iliar, no incluye lesiones mediastínicas, ¿de acuerdo? Estas metástasis tienen que estar en el parénquima pulmonar. Bueno, y la definición ultracentral es básicamente, habla de una superposición del PTB ya no con esta línea imaginaria, sino que con la vía aérea primaria o secundaria, ¿de acuerdo? Estos son pacientes de mayor riesgo que los dos grupos anteriores. Muy rápidamente, ¿cómo se llegó al esquema en el manejo de las lesiones periféricas? Bueno, se vio que había una relación de dosis-respuesta, esto basado en muchos estudios de Bob Kirman y también de muchos grupos de Japón. Hay que darle el mérito a los japoneses, que ellos fueron pioneros en esta área. Y de hecho el 48-4 es un esquema que nació en Japón y que ahora es usado en el mundo occidental en muchas situaciones. Llegó toda esta información al ARTIOG 0236, que a pesar de que es para cáncer de pulmón primario, fue uno de los esquemas que más se utilizó en el Saber Comet, ¿de acuerdo? El 54-3. Y lo que se vio acá, y esto se publicó en el JAMA 2010, es que con este esquema en tumores periféricos, el control tumoral es de un 98%. Aquí hacían una distinción entre control local y control lobar, que no es lo mismo cuando uno hace SBRT, sí es lo mismo cuando se hace la lobectomía. Y a 5 años se actualizó en Astro y la verdad que los resultados siguieron siendo bastante buenos. Con respecto a las lesiones centrales, insisto en que aquí la verdad es que hubo bastante toxicidad cuando se ocupó el esquema de 3 sesiones. Se trató de mantener un BED10 mayor a 100 para maximizar el control local y buscar algún esquema que minimizara la toxicidad, ojalá una toxicidad fatal menor al 1%, como se define en esta diapositiva. Y aquí aparece el ARTIOG 0813. Esta diapositiva también es interesante de verla, que en definitiva, cuando hablamos de lesiones centrales, se pone bastante más difícil la situación porque nos acercamos bastante al corazón, nos acercamos bastante a las vías aéreas y esto con un mal manejo respiratorio la verdad es que es difícil de compensar. Sabemos ya con cierta certeza que la SBRT puede generar ablaciones cardíacas, incluso se utiliza en forma terapéutica en situaciones de taquicardia ventricular refractaria. Por lo tanto, ya tratar lesiones periféricas yo creo que es razonablemente sencillo. Cuando nos vamos acercando a las lesiones centrales y ultracentrales hay que tener un poco más de cuidado y lamentablemente estas lesiones son también las más difíciles de operar. Por lo tanto, es más probable que inicialmente reciban estos pacientes que los con lesiones periféricas. Bueno, este fue el nivel de dosis de distintos, de este estudio del ARTIOG 0813, que lo que buscaba era buscar un fraccionamiento seguro. Y finalmente, para no alargarme mucho, lo que definieron ellos como fraccionamiento seguro iba entre 60 Gray a 5 fracciones a 50 Gray en 5 fracciones. Ocupando esos esquemas, la verdad es que la probabilidad de generar daño era bajísima. Esta es la estrategia que nosotros utilizamos al día de hoy. Es bien similar a la que utilizamos para el cáncer de pulmón primario. Es una estrategia adaptada al riesgo que toma en consideración fundamentalmente la ubicación del tumor. Y en la medida que uno se va acercando hacia el mediastino, uno tiene que ir fraccionando más. El esquema más largo que utilizamos, que es para las lesiones centrales y ultracentrales, es 60-12 también del Saber Comet, cuando hay una superposición entre el PTB y el esófago.
Si no hay superposición entre el PTB y el esófago, nos podemos saltar al 60 en 8 sin problema. Y en la medida que nos vamos alejando, vamos fraccionando a 8 fracciones, 60 en 8, 48 en 4, si nos permiten los constraints. Y en las situaciones ideales vamos a monosesión, que creo que, insisto, que el camino hacia la metástasis es hacia la monosesión. Utilizamos 28 en una y fundamentalmente 34 en una. Así que con respecto al debate inicial, y para ir cerrando y responder a la pregunta que se planteó inicialmente, creo que ver el debate entre cirugía y SBRT en el escenario de la oligometástasis pulmonares, la verdad es que no se puede ver desde un solo ángulo, porque la verdad que con un solo ángulo lo más probable es que nos equivoquemos la interpretación. Lo que necesitamos hacer primero es definir bien en qué situación estamos, si el tumor es metacrónico, sincrónico, si tenemos una duda histológica, ¿de acuerdo? Yo creo que esa es una de las mayores indicaciones actuales de la cirugía de metástasis. Si tenemos una duda con respecto a si es un tumor primario o es una metástasis. La histología es relevante. Hay lesiones que son ciertamente más resistentes a la radiación que otras. El perfil molecular es relevante. Al día de hoy ya sabemos que en algunos escenarios pacientes con oligometástasis pueden ser tratados efectivamente con TKI, por ejemplo, en pacientes con mutación de la EGFR. Es necesario también saber qué dosis podemos utilizar y qué alternativas sistémicas tiene el paciente. Por lo tanto, no hay una respuesta concreta. Hay que evaluar al día de hoy todos los casos porque no tenemos un estudio randomizado dirigido para esta pregunta y que va a ser la primera interrogante a solucionar. Y segundo, una vez que sepamos si la cirugía o la SBRT es mejor en este escenario, vamos a tener que evaluarlo en cada histología porque ciertamente los resultados pueden variar. Por último, creo que este artículo señala el camino a seguir. Yo creo que la enfermedad metastásica es una disciplina distinta en radioterapia. Requiere que los flujos de manejo se acorten y lo más probable es que haya eventualmente un grupo específico, ya como hay posgrados o fellowships diseñados para el manejo de la oligometástasis, un subgrupo específico de especialistas de nuestra área que se dedique específicamente a manejar estos pacientes que cada vez se van a ir beneficiando más y más, creo yo, de los tratamientos locales. La oligometástasis, como les mostré, existen, son frecuentes. El tratamiento local en sus distintas alternativas aumenta la supervivencia global y el mejor tratamiento local, insisto, aún no está claro y debe ser definido por un estudio randomizado y prospectivo. Muchas gracias y yo creo que quedo atento a las preguntas una vez que Hans termine. Perfecto, Claudio, súper bueno, muy práctico y gracias por respetar los tiempos. Les recuerdo, como noté en el chat, están todos tímidos hoy día y algunas preguntas que han llegado vía así WhatsApp, yo las he ido anotando, pero si quieren canalizarlas ahí para que también todos tengan conocimiento, las pueden sumar por el chat, ¿vale? Vamos a pasar ahora al segundo tema de la presentación de hoy día, que se titula Consideraciones técnicas en la planificación. Este tema está a cargo de Hans Rivas. Hans es tecnólogo médico de la Universidad de Chile. Tiene una especialización en protección radiológica en Madrid, España. Ha contribuido largamente, no vamos a decir cuántos años, pero largamente en la formación de radioterapia en varias universidades. Ahora está encargado de la coordinación del curso en la Universidad Mayor y actualmente trabaja en el equipo de la Clínica IRAM como parte del grupo de dosimetría de técnicas complejas en SRS y SBRT. Entonces, Hans, gracias y adelante con el tema. ¿Me cuentan si es que está compartiéndose la pantalla? Estás compartiendo la pantalla, ideal que la pongas en modo presentación para que se vea completa. ¿Y eso dónde lo hago? Donde hay como ahí, donde sacaste la flechita del mouse. Ah, sí, lo había puesto aquí. Eso. ¿Eso? De Ahí repente, se compartió entera, ¿no?
No sé, está compartido, entonces. Sí, puedes presentarla así, está bien. Tienes ¿Sí? que dejar compartir y primero presentar y de ahí compartir. Claro, como abrirla en Ya. el escritorio tuyo y luego compartirla. Entonces ahora sugerencia descomparte, ábrela y cuando ya esté en modo presentación grande, única, ahí comparte. Perfecto. Un segundo. Y ahora... ¿Ahí hice la secuencia? ¿O quedó igual? Perfecto. Bien. Bien, primero que todo, agradecer a la invitación que me hicieron para esta presentación. Sin duda que es súper desafiante intentar contarles de un tema que evidentemente yo creo que en este tiempo vamos a quedar un poco cortos, así que lo que intenté hacer fue una especie de resumen de lo que estábamos haciendo nosotros, cuál más o menos ha sido nuestra evolución en la técnica y para que abrir un poco el debate. Y a mí lo que me interesa mucho es que comencemos a conversar entre los distintos centros y veamos que hay técnicas que realmente son, se pueden montar y que requieren evidentemente ciertas habilidades técnicas, pero que yo creo que en Chile tenemos la capacidad como para montar un sistema bien consolidado de técnicas complejas, incluyendo SRT pulmonar. Esto ya lo habló Claudio, pero voy a ser un poco insistente. Cuando hablamos de SRT pulmonar, ya sea para tumores primarios u oligometástasis, estamos hablando de lesiones que tienen ciertas particularidades, y la gran particularidad de este tipo de lesiones es que son muy móviles y son inherentemente afectadas por el movimiento respiratorio, porque están incluidas dentro del pulmón. Entonces, si nosotros queremos hacer una radioterapia con alta dosis, tenemos que tener algún sistema que nos permita saber y tener el control de la posición de esta lesión para así asegurarnos que poder dar una dosis que sea segura para el paciente. Nosotros en lo particular usamos, la mayoría de nuestros sistemas son equipos Varian, y específicamente el equipo que estamos usando para la radioterapia de SRT y SRS es un equipo Trilogy con un colimador HD de 120 láminas que tiene una lámina de 0,25 centímetros, lo que da una dosis bien conformada. Y adicionalmente a esto, tenemos un sistema que se llama el sistema RPM, que es lo que ustedes ven aquí en el cuadro, en el dibujo que está al lado. El sistema RPM originalmente y su espíritu es para controlar la posición del paciente durante el tratamiento, o sea, es para controlar el movimiento intrafracción del paciente. Si ustedes ven acá, encima del rendering del paciente se ve un cuadrito que es una caja plástica que uno le coloca al paciente en una zona en la cual el paciente permita, digamos, tener el censo de la posición. Y esta cajita es censada a través de una cámara infrarroja que finalmente nos representa el movimiento. Entonces, lo que hace el sistema, obviamente, es ver la posición del paciente y asegurarse que el paciente mantenga una posición constante durante la sesión. Y además de esto, tiene la posibilidad de hacer el registro de las curvas respiratorias, que es lo que utilizamos para coordinarlo con el escáner 4D y para hacer, digamos, los tratamientos con guía respiratoria. Que yo aquí voy a alargarme un poquito más con este tema porque es un tema interesante de ver que uno puede ir evolucionando con respecto a las apreciaciones que tiene el sistema. La gracia que tiene el sistema 4, o sea, el sistema de RPM de Varian es que evidentemente uno puede traspasar este sistema desde el escáner hasta el equipo de tratamiento de forma bien fiable, y eso nos asegura que lo que estemos adquiriendo en el escáner va a ser lo mismo que vamos a poder tratar. Pongo acá en el punto 3 de mi diapositiva el dilema del TAC 4D y el tamaño de los ITB. Cuando comenzamos a hacer escáner 4D para lesiones pulmonares, ya sea para oligometástasis o para tumores primarios, nos dimos cuenta de una cosa que no, en el romanticismo de hacer técnicas nuevas no habíamos dado cuenta, y era que estos sistemas de control respiratorio y de generación de curvas respiratorias requieren cierto umbral
de inspiración y expiración. Si uno hace el ejercicio de ponerle un sensor respiratorio a un paciente, digamos, en una respiración basal, lo más probable es que encuentre una curva que no sea marcada como la que se ve aquí, sino que es una curva plana que habitualmente impide que el equipo registre. Entonces, lo que uno tiene que hacer para que el paciente, la curva de respiración sea evidenciable, es entrenar al paciente y pedirle que tome aire y que lo bote, haciendo una respiración que no es natural de lo que hace habitualmente el paciente. Entonces, lo que sucede con eso es que el paciente tiene que entrenarse y finalmente tiene que reproducir esa misma respiración aprendida desde el escáner hasta el tratamiento. ¿Qué es lo que sucede con esto? Es que los distintos sistemas de registro respiratorio tienen distintos umbrales de detección de las curvas para que la curva sea efectiva. Entonces, el tamaño de la curva de respiración tiene que ser tal que el equipo la pueda detectar, y como nosotros no tenemos manejo de cuál es el nivel de detección de la curva, los ITBs pueden ir variando según cuál sea el umbral de detección de esta curva. No sé si voy a explicar un poquito más adelante, pero lo que nos sucedía finalmente era que cada vez que nosotros queríamos hacer un tratamiento con RPM y con guía respiratoria, con la curva de respiración del paciente, lo que nos sucedía era que los ITBs de los tratamientos que hacíamos eran ITBs que eran bastante grandes para lo que nosotros esperábamos tener para el tratamiento. Y eso evidentemente que nos complejizaba la ejecución de la dosimetría y también del tratamiento, porque de repente teníamos que bajar las dosis o modular mucho, lo que finalmente impedía un buen control de calidad. Entonces fuimos viendo con el tiempo alguna solución, y eso es lo que yo quería un poco discutir, y quiero que también lo vean, porque yo encuentro que es súper interesante el momento del montar la técnica. Al principio, en los equipos que no tienen control respiratorio, lo que uno hace casi por costumbre, es pedirle a los pacientes un escáner con inspiración máxima, expiración máxima y uno en respiración normal. Y con eso uno poder tener la magnificación del movimiento del PTB para así tratar al paciente en el peor escenario del movimiento del PTB. Y eso es debido a que, como tenemos esta incertidumbre de la posición, lo que intentamos finalmente es abarcar, compensar esta incertidumbre de posición con un volumen grande de curva de prescripción. Eso es lo que hacemos cuando no tenemos guía respiratoria. Cuando se comenzó a utilizar la compresión como intención respiratoria, nos dimos cuenta que efectivamente el paciente tiene menos capacidad de inspiración y expiración. Por lo tanto, esto se traduce inmediatamente en una menor movilidad de los PTB, siempre manteniendo, evidentemente, la incertidumbre en el control del movimiento respiratorio. Y esto está dado básicamente porque si el paciente está comprimido y uno intenta colocarle un sistema de registro de posición respiratoria, la curva que era en la diapositiva anterior, que era de esta forma, cuando uno comprime al paciente, esta curva se aplana. Entonces el sistema no es capaz de detectar la curva, y evidentemente hacer un escáner 4D, si vamos a tener un paciente comprimido, no podemos generar curva, y al final se traduce en una incertidumbre que podemos manejar poco, y de poco sirve a mi gusto en realidad. La siguiente fase es la fase del control respiratorio con 4D, que en la práctica lo que uno hace es hace que el paciente tenga un respiratorio que sea reproducible en el tiempo. Este ritmo respiratorio, como lo expliqué en la diapositiva anterior, tiene que ser reproducido tanto en el escáner que cuando le va a tomar las imágenes al paciente, como en la máquina de tratamiento. Muchas veces el paciente no es capaz de mantener este ritmo, lo que hace es finalmente que el paciente se salga de estas curvas y el tratamiento se alargue. El ITB, como les dije anteriormente, también depende del nivel de detección que tenga el sistema. O sea, si es un sistema que es poco sensible, probablemente va a requerir una curva respiratoria que esté muy marcada en la inspiración y la expiración, y eso va a hacer que el ITB crezca. Y por último, como también les expliqué, la curva debe ser reproducible en la máquina de tratamiento. ¿Cuál fue qué solución le encontramos a este equilibrio entre el control respiratorio y el tamaño de los ITB? Fue finalmente combinar las cualidades de estos distintos métodos de control respiratorio.
O sea, lo que hicimos finalmente, una cosa que nos ayudaba mucho, que ya sabíamos que era comprimir, que comprimir finalmente lo que hace es disminuir el desplazamiento del PTB porque el paciente puede respirar menos. Gracias al sistema de RPM, yo puse esta curvita aquí, esta imagen que es la gráfica que muestra el equipo cuando uno hace el control respiratorio. Uno tiene la capacidad de darle un umbral que es paciente específico a cada paciente, valga la redundancia. Entonces nosotros lo que buscamos es para cada uno de los pacientes que le vamos a hacer con este tipo de técnicas, les creamos un umbral que sabemos que más o menos va a respirar dentro de ese umbral del paciente y que no es difícil de reproducir. Y le pedimos que haga una inspiración, el paciente está comprimido, que haga una inspiración hasta el nivel superior del umbral y haga una expiración hasta el nivel inferior del umbral. Entonces con eso lo que tenemos es un símil a este escáner de inspiración máxima y expiración máxima, pero esta vez está controlado y está contenido dentro de un rango que es definido por nosotros, en conformidad con la confortabilidad respiratoria del paciente. Una vez que tenemos hecha la curva de inspiración y expiración en el margen controlado por el sistema de RPM, lo que hacemos es hacer otro TAC en respiración normal, siempre fijándonos que el paciente mantenga la respiración dentro de su umbral, y esas imágenes son las que empleamos para definir los ITB. Entonces, al momento de hacer el tratamiento, nosotros traspasamos este registro de curva respiratoria contenida, la traspasamos a la máquina, y el tratamiento lo hacemos mientras el paciente respira dentro de este margen. Si el paciente, por algún motivo, está incómodo y se sale del margen de respiración, nosotros paramos el tratamiento, hablamos con el paciente y le pedimos de nuevo que respire normalmente, y el paciente automáticamente, y esto es muy común, cae en la curva, cae en el área de seguridad de tratamiento, y con eso podemos seguir tratando. Eso es más o menos lo que hemos visto y es lo que estamos haciendo en casi la mayoría de los casos que hacemos con tratamientos pulmonares. Pasando al tema del posicionamiento, este es un tema súper interesante porque a medida que han avanzado los años en la radioterapia, uno ha ido intentando complejizar el posicionamiento del paciente, lo que está súper bien, pero también ha traído ciertas complicaciones en el momento de la ejecución de los tratamientos. Pongo el ejemplo del backlog. ¿Por qué uno sí debería usar backlog si va a hacer SBRT, ya sea pulmonar o en cualquier otro lado? Porque permite una sujeción correcta del paciente. El paciente siente que hay puntos de apoyo. Habitualmente los pacientes que vienen por metástasis, en algunos casos uno requiere que el paciente tenga alguna posición antiálgica, y eso el backlog es capaz de modelarlo y moldearlo para que el paciente esté más confortable durante la sesión. Y lo otro es que también existe esta capacidad de poder adaptarse a la anatomía del paciente. Ahora, ¿por qué no usar backlog? Primero, y uno de los grandes problemas del backlog, es que tenemos una dificultad para indexar el backlog, el sistema de fijación, en la camilla de los equipos. Entonces, si uno va a hacer más de una fracción, es difícil corresponder las coordenadas de la camilla que quedaron grabadas desde el primer día hasta los días subsiguientes. La segunda, yo creo que esto a más de alguno le ha pasado, y no solamente con técnicas de CBRT, sino que en técnicas convencionales, es que un backlog, que es un sistema que está al vacío, si uno no tiene un buen método de almacenamiento de estos colchones, hay un riesgo importante de que estos pacientes, estos sistemas de colchones de vacío se pinchen y uno pierda todo el trabajo. No sé, me pasó más de alguna vez que teníamos el paciente listo con el backlog hecho, y llegó el día del tratamiento y el backlog estaba pinchado. Entonces todo lo que se había hecho, tanto de control de calidad, la planificación, el dibujo, se fue al tacho de la basura. Entonces, yo por eso no soy muy fan de usar este tipo de sistemas de fijación en SBRT, sobre todo en pulmón. Y lo tercero es la poca reproducibilidad que se genera en los contornos externos del paciente. Hay pacientes que uno ve que tienen la piel muy suelta, por ejemplo, y es muy difícil lograr que el contorno externo del paciente calce perfectamente con el contorno externo que usó en el escáner de tratamiento la primera vez. Entonces, eso también a mí, en lo personal, no soy muy fan, porque eso
las modificaciones de la piel, en algunos casos, puede modificar la curva de isosis, o hay ciertas cosas que uno ahí podría entrar a discutir. En todos los pacientes con respecto a los brazos, nosotros intentamos que todos los pacientes tengan los brazos arriba, porque tenemos usamos el sistema de Wingboard, que permite indexar al paciente en los brazos, y adicionalmente lo que hacemos es colocar una indexación en las piernas, y eso nos permite tener los corrimientos de los pacientes día a día y saber que la posición de la camilla va a coincidir todos los días con el paciente. Alguna vez usamos plano inclinado, y eso lo desechamos ya rápidamente, estoy hablando de muchos años atrás, y eso principalmente porque el plano inclinado lo que hace disminuye, como es un aditamento que es más tosco, lo que hace es disminuir el clearance de la máquina, aumentando las posibilidades de que haya alguna colisión con el sistema del OBI o con el gantry del equipo. Por eso el mensaje de esto es intentar tener un sistema que sea reproducible y que sea lo más sencillo posible para que el paciente pueda estar bien posicionado y esté confortable. ¿En qué caso usamos brazos abajo? Lo hacemos en algunas lesiones que son de lóbulos muy superiores, que a veces los brazos, la posición de los hombros impide tener un correcto, digamos, aproximación de los haces de radiación o de los giros del equipo. Ahí lo que hacemos, intentamos colocar una máscara termoplástica con indexación y con fijación de hombros para que así el paciente esté bien posicionado en la parte superior. Y cuando algunas veces hemos tenido algún paciente que tenga alguna incapacidad de levantar los brazos y tenga alguna lesión, digamos, no en el lóbulo superior, sino que en otro lóbulo, uno igual podría indexar con máscara termoplástica, con brazo abajo, pero aquí, considerando que la indexación de los brazos, o sea, uno puede indexar desde el hombro para arriba, pero los brazos siempre está la posibilidad de que queden en una posición distinta todos los días, así que eso, al momento de generar la geometría de los campos de radiación, debería darnos una alarma de intentar no pasar a través de estos brazos que no estén indexados. Por lo tanto, el recorrido de los haces de radiación se ve disminuido. Y por eso ahí pongo que hay que considerar la restricción de las zonas de incidencia de los campos. Esta diapositiva yo creo que Alejandro Cuadra no se dio cuenta, pero se la robé sin miramientos. Yo le conté recién el día de la tarde que se la iba a robar. Y es una diapositiva entretenida porque muestra cuál ha sido nuestra distribución de los diferentes fraccionamientos de los casos que hemos tenido de SBRT desde el 2016 hasta el 2020, no está actualizado hasta este año. Y la mayoría de los casos que hemos hecho son de lesiones periféricas con 54 entre fracciones, y lo siguen los tratamientos con 60 en 8, que son ya lesiones centrales, y los tratamientos de monofracción con 34 en 1. Y si ustedes ven, también hemos hecho algunos otros tipos de fraccionamientos que son en 5 fracciones la mayoría, y estas son adaptaciones de los protocolos de oligometástasis que están según la dosis habitualmente del TG101. Esto ya lo explicó Claudio. Yo les quería mostrar que Claudio dijo que esto era un margen virtual, pero nosotros habitualmente lo que hacemos es colocar el margen a nivel del cálculo, porque muchas veces nuestra primer abordaje para ver si una lesión es tratable o no es ver si finalmente qué tan cerca está del margen de seguridad y de diferenciación de las márgenes de las lesiones centrales y periféricas. Si ustedes ven acá en la imagen del corte de escáner, se ve el margen que está en amarillo, que es el mismo margen que está en la diapositiva, o sea, en la imagen de al lado. Y vemos que en este caso el PTB está tocando el margen, así que esta lesión fue clasificada como lesión central. Así que es para que se den cuenta que no estamos mintiendo cuando hablamos de que sí calificamos los pacientes como periféricos o centrales. Si ustedes me preguntan ¿cuál es la dificultad? ¿Si hay alguna dificultad en el cumplimiento de los objetivos de órganos de riesgo en SBRT pulmonar? Yo les digo que, y esto para la gente que hace SBRT debe tenerlo súper claro, que nuestros principales enemigos de la SBRT, ya sea de cualquier parte del cuerpo, son los intestinos. Cuando hay algún intestino metido o algún esófago o alguna cosa que es un órgano serial, digamos, que
que tiene restricción de irradiación circunferencial, tenemos muchos problemas. Pero en la mayoría de los casos de tratamientos pulmonares, ya sea por primarios pulmonares o por lesiones de oligometastásicas, este problema se evita. A mí todavía no me ha tocado tratar algún paciente con, por ejemplo, con una hernia del hiato, que quizás complejizaría la técnica, pero en general el cumplimiento de los valores de órganos de riesgo es sencillo en la SBRT pulmonar, salvo, por ejemplo, que haya alguna lesión que esté muy cerca del canal medular. Se fijan acá en la tabla que está en 3 fracciones aquí al lado, la dosis de tolerancia es 1/3 de la dosis de prescripción, por lo tanto, ahí uno podría tener alguna dificultad de lograr el tratamiento. Y lo otro también que a veces nos complica mucho son cuando son lesiones centrales o hipercentrales, es la dosis de tolerancia en el bronquio proximal, porque habitualmente va a dosis máxima y eso no, y el margen que tenemos para jugar dentro de esta zona es muy pequeño, y eso habitualmente atenta contra la conformación del tumor, o sea, del PTB que vamos a tratar. Entonces, eso yo diría que son nuestras mayores dificultades en este caso de la planificación. O sea, a lo que me refería recién era en esto, que finalmente la complejidad no está en lograr, o sea, la mayoría de las veces no está en lograr los órganos de riesgo. Este es un sistema que nosotros usamos acá, que tiene el Eclipse, que es de las metas clínicas, que finalmente lo que hacemos es calcular, y una vez que uno termina el cálculo, inmediatamente aparecen en verde las metas que se lograron, y en rojo o amarillo las metas que están ahí por lograrse. Sin duda lo que más nos cuesta acá en SBRT pulmonar, y que es a diferencia de otros órganos, es la compresión de las curvas de radiación en las fugas de dosis. No lo dije, pero nosotros habitualmente lo que hacemos acá es usar técnicas volumétricas. Yo creo que nunca hicimos una técnica estática para IMRT pulmonar o para SBRT pulmonar. Sin duda que, por ejemplo, eso es discutible, por ejemplo, cuando tenemos tratamientos de pulmón con volúmenes grandes, o pulmones que no sean SBRT, muchas veces una técnica de Rapid Arc le cuesta mucho lograr, por ejemplo, los objetivos de las dosis bajas de pulmón, por ejemplo, el B5, habitualmente es súper difícil de lograr, pero como en SBRT pulmonar, tanto de primarios como oligometastásicos, los volúmenes son más pequeños, la utilización de arcos para hacer el tratamiento no nos complica en la dosis integral pulmonar. Así que, como recomendación, nosotros usamos siempre arcos. Y lo que tenemos que hacer finalmente es controlar las curvas de la relación del R50 y el R100, que son finalmente las mayores dificultades para lograr los objetivos de calidad que presentan estos planes. Los protocolos del RTOG, no me acuerdo bien si era, ahora se me fue un poco, pero parece que este es el 236, el que da la tabla que relaciona el volumen del PTB versus la relación de compresión de la curva del 50% y la curva del 100%. Esto es para controlar las salidas de las. Cuando alguna vez hicimos algún intento de comparar técnicas, cuando hicimos SBRT estática, nos dimos cuenta que lograr las comparaciones que nos pedía el protocolo eran mucho más difíciles con campos estáticos que con Rapid Arc, así que también esa otra ventaja, digamos, de la técnica rotatoria. Pero finalmente a lo que voy es que lograr estas curvas de compresión, sobre todo cuando son volúmenes pequeños, es lo que más cuesta al momento de la planificación. ¿Cuáles son nuestros requerimientos para los objetivos de la planificación? Primero, la dosis máxima tiene que ser menor a 150%. Recordemos que estamos hablando de SBRT. Aquí no estamos... ya se tiene que salir de la cabeza esta cosa de la homogeneidad de la entrega de dosis. Aquí lo que tenemos es que queremos aumentar las gradientes de tal forma de que haya una alta dosis en el tumor y que esta curva vaya rápidamente en descenso hacia los órganos a riesgo. Este 150 va relacionado con una normalización del 100%.
la prescripción tiene que ir al 60% o al 90% del máximo de dosis. Habitualmente nosotros lo que hacemos acá es intentar no bajar del 70% porque lo que nos sucede con eso es que el equipo tiene algunas restricciones de la relación que hay entre la velocidad de rotación del gantry versus la cantidad de unidades de monitor que se genera cuando hacemos menos del 60%. Esta relación se rompe y tenemos problemas de geometría, así que lo que intentamos hacer es que la homogeneidad tirarla a que podamos prescribir sobre el 70%. Con respecto a la cobertura, el 95% del volumen del PTB debe estar cubierto por la curva de prescripción y el 99% del PTB debe recibir al menos el 90% de la curva prescrita. Ya se lo nombré, lo de la gradiente de dosis intermedia, que era el R50 y el R100, que son estas curvas para compresión. Y lo otro que tenemos también que ver es la gradiente de las curvas de dosis alta, en la cual hacemos un volumen que le restamos o sea, hacemos un volumen que se llama el tejido normal, que es finalmente el cuerpo restado del PTB, y tenemos que asegurarnos de que no más del 105% de la dosis esté en este volumen y que esa curva represente no más del 15% del tamaño del volumen. Y eso lo tabulamos y entonces finalmente es fácil de evaluar, pero también es un constraint que uno tiene que evaluamos. Uno tiene lo que quiero decir con esto es que estos protocolos de SRT, uno siempre le puede ir añadiendo complejizaciones. Y esa es la gracia y eso es lo entretenido de esta parte del proceso, que estas complicaciones lo importante es que el paciente no lo vea. Y eso es lo que yo quiero mostrarle acá. Si ustedes se fijan en las imágenes que ven aquí, yo tomé 5 casos al azar de pacientes que habíamos tenido durante este año o el año pasado. Y lo que ustedes pueden ver y que les quería mostrar es que en cualquiera de estos casos, la geometría utilizada para el paciente fue la misma. O sea, habitualmente hacemos recorridos de 3/4 de rotación. Entonces, para el equipo técnico, cuando vamos a poner al paciente en la máquina y hacer el tratamiento, habitualmente no hay que pensar mucho en la complejidad de la entrega de dosis del equipo. O sea, que el equipo se vaya a mover para un lado donde vaya a chocar, o que el arco haya que ser un arco con no coplanar, que haya posibilidades de impacto. Finalmente, lo que hemos logrado con el tiempo es estandarizar la entrega de dosis a partir de una geometría que sea común y que sea muy identificable para todas las personas. De tal forma de que, y esto lo quise poner acá, que es quitarle la complejidad a la entrega del tratamiento. Con eso, ¿qué queremos lograr? Queremos lograr que el equipo que está encargado del posicionamiento y la entrega del tratamiento se preocupe de que haya una buena indexación y que haya un confort del paciente en el tratamiento, cosa que en la parte más compleja que yo creo que es de la entrega del tratamiento, que es la coordinación del paciente con el aparato respiratorio o la estabilidad del paciente durante lo que puede durar el beam time, que habitualmente en este caso pueden ser 10 minutos, 12 minutos, sea que los esfuerzos, digamos, del equipo que está encargado del tratamiento vaya en esa línea y no en la preocupación de la entrega de la dosis. Y por eso lo complejo se lo entregamos a la modulación de dosis a través del tándem del arco y la modulación de las láminas. ¿Qué diferencias de abordaje hay en lesiones oligometastásicas? Yo lo que les mostré hasta ahora es más o menos lo que hacemos. Hacemos el mismo abordaje para técnicas para tumores primarios y de oligometástasis. Pero hay algunas diferencias que son las que les quiero mostrar ahora. Que evidentemente las lesiones oligometastásicas pueden ser mucho más pequeñas que una lesión primaria. Eso tiene una ventaja a nivel de la percepción del riesgo, porque lo que nos permite es podemos usar grandes recorridos de arcos sin miedo a que, como les dije en un principio, a que pasemos la dosis de tolerancia de dosis baja de pulmón. Pero acá no lo puse, pero hay una cosa que nos complejiza el tratamiento de lesiones pequeñas, es que, y esto ya lo saben mucho también los físicos, mientras más pequeño es el campo de radiación que uno va a usar para las lesiones pequeñas, hay más posibilidades de que el control de calidad falle. Entonces, habitualmente, lo que nos pasa cuando hacemos lesiones muy pequeñas es que mandamos el plan a revisar a control de calidad y cuando vemos el resultado vemos que está fuera de tolerancia y lo que tenemos que hacer es reoptimizar, aumentar el tamaño de campo o
disminuirle modulación al tratamiento, de tal forma de que haya mayor apertura o sea, que el campo efectivo sea mayor, y así nuestros sistemas de detección sean mejores. Cuando uno tiene una lesión que está aislada en algún lugar, de repente hacer un campo modulado de una lesión de 1 o 2 cc, quizá hasta no vale la pena, y uno podría usar un arco, digamos, dinámico de estos que no modulan. Pero el problema se crea cuando hay una lesión que sí necesita modularse y que es pequeña. Entonces ahí es donde, digamos, podemos tener algún problema al momento del cálculo. Sí, minutos para el tiempo, ¿vale? en la última diapositiva. Súper. ¿Y cuál es la última, cuál es, digamos, la gran diferencia que, aparte de los tamaños de las lesiones con respecto a esto, es que está la factibilidad cierta, como dijo Claudio en su presentación, que tengamos que hacer más de un tratamiento, de una lesión, digamos, al unísono. Y para esto es lo que más o menos nosotros recomendamos como servicio, es, primero, sabemos que es muy útil el registro de los planes antiguos a través del traspaso de curva de isodosis para el tratamiento nuevo. Hay algunos sistemas de planificación que permiten usar un plan base, que uno puede usar el plan antiguo como base y calcular sobre este plan, hacer correr la optimización, y eso también dar una idea de cómo se están comportando las curvas. Cuando son planes con múltiples, o sea, cuando son múltiples lesiones, y esto es re importante, nosotros recomendamos hacer monoisocentros, o sea, usar un isocentro para cada lesión y no tentarse a hacer tratamientos con un polisocentro para varias lesiones, como sí lo podemos hacer, por ejemplo, en lesiones cerebrales. Y esto debido a la imposibilidad de controlar el movimiento más de alguna lesión. Habitualmente cuando uno hace el con BIM-CT, para hacer o sea, para ver más de una lesión en el pulmón, uno puede ver que estas lesiones habitualmente se mueven de forma independiente, entonces el registro de cada lesión es difícil. Entonces, por eso es recomendable hacer un isocentro por lesión, aunque sea más largo. Y el último punto que quería poner era hacer el cálculo integrado o secuencial. A eso me refiero, eso depende un poco de la capacidad que tengamos de nuestro sistema de planificación. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es intentar calcular todo al mismo tiempo con diferentes isocentros, ya que el sistema ahora lo permite, y traspasar eso a la máquina. Pero evidentemente son algunas de las diferencias que uno puede ir encontrando y que finalmente en la práctica va a ir resolviendo. Pero en general, como última cosa, es una técnica que es muy entretenida de hacer y finalmente requiere práctica, y se van a ir dando cuenta que con el tiempo van a ir soltando la mano y va a ser mucho más sencillo. Le agradezco mucho, perdón por haberme pasado en el tiempo, ahí está mi correo, cualquier cosa me pueden escribir, y muchas gracias por la oportunidad. Perfecto, pues Hans. Gracias a ti. Oigan, vamos a pasar ahora a las preguntas. Hay varias de las preguntas que fueron llegando, la mayoría, no vi al menos ninguna por el chat, si quieren sumarla ahora lo pueden hacer. La mayoría fueron llegando por vía WhatsApp, qué sé yo. Varias están respondidas. Voy a partir de la más general. Es una pregunta que dice: la introducción es que la data que nos han mostrado, cierto, es bastante razonable, tratamiento seguro, con alto número de pacientes y con indicaciones crecientes. Sin embargo, las indicaciones parece que en el medio local no son muy numerosas, sobre todo en centros regionales o fuera de centros oncológicos grandes. Por lo tanto, un poquitito a visión de usted, ¿cuáles serían las sugerencias para difundir o mejorar la cantidad de indicaciones que se entregan para esta técnica especial en este contexto de diagnóstico? Voy a contestar. Yo creo que esta pregunta es más clínica, Hans. Mira, yo creo que lamentablemente la percepción médica asume que el manejo de las metástasis pulmonares es quirúrgica, ¿ya? Yo creo que eso tiene en parte un background histórico, pero a la persona que le llegan estos pacientes es al cirujano de tórax, habitualmente, cuando son oligometástasis. Y el problema ahí radica en que habitualmente el manejo no pasa por un comité multidisciplinario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo más probable es que la primera barrera que uno deberá poner, y probablemente esto tiene que ver con vincularlo con el pago, con la vía administrativa, es que el paciente debe ser sometido a un comité multidisciplinario. Y luego,
en base a la discusión de cualquier comité, bueno, ahí uno podrá plantear los argumentos en mayor profundidad, que de alguna otra manera yo los mostré, pero bueno, me imagino que habrá otros argumentos. Yo creo que en el setting metastásico, porque en el setting del cáncer de pulmón primario, yo creo que hay argumentos suficientes como para operar al paciente y dejar la SBRT para los pacientes no operables. Yo creo que eso es razonable. Pero en el setting metastásico, uno debiese privilegiar un tratamiento lo más sencillo posible. En mi opinión, la única indicación quirúrgica es ante la duda histológica. En mi opinión, esa es la única indicación quirúrgica por sobre la SBRT. O sea, tengo un paciente con una oligometástasis metacrónica que tuvo el primario hace 5 años atrás y le aparece un nódulo pulmonar de aspecto metastásico y hay una duda. Yo creo que si ese paciente se puede operar y resecar esa lesión, debiese porque tenemos una duda clara y eso podría cambiar el manejo. Pero en todo el resto de los escenarios y en la inmensa mayoría de los estudios, la combinación de la SBRT con los fármacos es mucho más provechosa que la del manejo quirúrgico con los fármacos. Más aún en las definiciones más modernas de oligoresistencia o oligoprogresión, que uno se confunde un poco, que son pacientes polimetastásicos, uno va a ir a tratar pacientes polimetastásicos que están haciendo resistentes en pequeñas zonas. Entonces, con respecto a la barrera, yo creo que uno tiene que abogar sobre el hecho que estos pacientes tengan discusión multidisciplinaria y en el hecho concreto creo que en el setting metastásico la SBRT es mucho más ventajosa para el paciente que la cirugía. Súper, gracias. Otra pregunta se refiere al timing de la indicación. Ya, un poco a modo de introducción, tú contaste que clásicamente estamos todos los clínicos más bien acostumbrados, ¿cierto?, a las progresiones, lo cual llamaríamos algo metacrónico, ¿cierto? Sin embargo, tú nos mostraste una data razonable que clasifica grupos de riesgos en las presentaciones sincrónicas. Pero en los comités no estamos muy habituados a hacer indicaciones de manejo ablativo de esas lesiones. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación clínica para la selección de pacientes con enfermedad sincrónica? Y lo segundo, ¿cuál sería el timing en el setting no necesariamente sincrónico, pero para las terapias ahora la era del inmuno, que al final sabemos que ahora vienen todas las cosas de las mantenciones, asociaciones, no asociaciones, etcétera? Sí. Mira, la primera pregunta es mucho más sencilla porque ahí sí tenemos un estudio fase 2, por lo menos randomizado, que es el estudio donde el investigador principal es Daniel Gómez. Y ahí hay un subtipo en particular, pero ciertamente yo mostré lo de cáncer de pulmón, pero esto ya hay evidencia para próstata, para renal, etc. Yo creo que en el setting sincrónico la evidencia apunta a hacer un tratamiento sistémico inicial en pacientes oligometastásicos con primario no controlado y luego de una cierta cantidad de ciclos que va a depender del protocolo que uno ofrezca, uno ahí va a hacer el tratamiento local del primario, por lo menos lo hizo el estudio que le mostré, y de las metástasis. Ese estudio en particular, eso sí, debo recalcar que no es exclusivo el tratamiento local de SBRT, sino que combina alternativas de tratamiento local que pueden ser desde la cirugía hasta la SBRT e incluso la radioterapia más tradicional. Por lo tanto, ahí uno en definitiva selecciona a los pacientes que no progresan y trata radicalmente a los pacientes que se mantienen con enfermedad estable al menos. Con respecto a la enfermedad metacrónica, también es algo que no está tan claro, menos claro que la pregunta anterior. Yo creo que en mi experiencia hay muchas dudas diagnósticas con lo que es metacrónico, porque claro, es distinto tener una lesión 10 años después del primario en el pulmón, y ahí uno siempre va a tener en definitiva la sombra de que eso puede ser un primario pulmonar, por lo tanto si es única va a ir a cirugía de entrada, sin ninguna duda, y si son varias, ya ha pasado mucho tiempo, igual uno va a querer por lo menos una biopsia de una, ¿de acuerdo? Luego, asumiendo que uno fue a sacar una para saber de qué estamos hablando, ¿cierto? Van a quedar dos o una más. Ahí habitualmente sí se da tratamiento sistémico, porque no nos engañemos. La verdad es que habitualmente hay más lesiones, pero que no son medibles con las imágenes actuales. Y luego uno va a hacer un tratamiento de consolidación, que puede ser SBRT o no.
eso en verdad también está en discusión, puede ser cirugía también. Así que yo en general siempre creo que uno debiese enfrentar estos pacientes con tratamiento sistémico inicial y luego ir a hacer tratamientos locales. Y ahí evidentemente que la respuesta va a depender de qué estamos hablando, si estamos hablando de un tumor que tiene un tratamiento sistémico efectivo a la mano y que esté disponible para ese paciente en particular con su previsión, o un paciente extremadamente añoso que no va a resistir el tratamiento efectivo que se le debe dar por su histología, y ahí yo en esos pacientes voy al tratamiento local de entrada. Creo que este setting de oligometástasis genera un muy buen ambiente para la discusión multidisciplinaria, porque es extremadamente heterogéneo y no hay una receta de cocina acá. Si esa es la realidad. Acá es un análisis mucho más puntual. Las oligometástasis son todas distintas, lamentablemente, porque los timings son distintos, porque los pacientes son muy variados y porque las histologías son muy distintas. La mayoría de los estudios que les mostré meten en el mismo saco histologías distintas, lo que es una locura al final, en términos conceptuales reales, pero que fue necesario para poder llevar a cabo estos estudios. Entonces, lo que yo espero a futuro es que los estudios sean focalizados por histología y por localización. Esa va a ser la única forma en la cual vamos a tener datos sólidos con respecto a cómo manejar realmente estos pacientes. De acuerdo, Claudio, gracias. Otra de las preguntas para Hans, que ya la respondió en realidad, era cómo enfrentaba el tratamiento de lesiones múltiples, valga la redundancia, al mismo tiempo sincrónica. ¿Ya? Entonces eso quedó respondido. No sé si quieres redondear algo ahí o... No, mira, que no alcancé a decirlo bien, pero hay una forma de hacer el cálculo, digamos, sincrónico, o sea, hacer todas las metástasis a la vez con múltiples isocentros en el planificador, que eso consume mucho recurso y habitualmente requiere más tiempo de planificación, digamos, de computador. La otra técnica es hacerlo secuencial, pero para hacerlo secuencial uno tiene que tener la capacidad de traspasar las curvas resultantes al plan que va a ser nuevo. Entonces, es más complejo de analizar al momento del análisis final, porque un tratamiento secuencial, por lo menos el software que usamos nosotros, requiere hacer un plan suma, y el plan suma requiere evaluar los histogramas, digamos, de forma directa y digamos, con mucha, digamos, conciencia. En cambio, en nuestro caso, cuando usamos tratamientos calculados de forma sincrónica, podemos usar la herramienta de los protocolos clínicos, entonces podemos de inmediato saber si el plan está bueno o está malo. Entonces, esa es la razón por la cual intentamos hacer los tratamientos de forma sincrónica, el cálculo. De acuerdo, de acuerdo. Eso, ya en honor al tiempo, estamos justo, son las 8, de acuerdo a mi reloj. Agradecer para ir cerrando ya, por supuesto, a los dos grandes presentadores. La verdad que yo creo que todos aprendimos, yo al menos aprendí varias cosas. Ya, así que muchas gracias por el tiempo y las presentaciones, obviamente. A los asistentes, recordarles que las presentaciones quedan grabadas, por lo tanto, si quieren recurrir, compartirlas, consultar alguna duda, van a poder hacerlo. Al equipo que permitió organizar, yo aquí estoy moderando y soy la parte, entre comillas, visible, pero atrás de esto obviamente que hay un equipo grande, importante del directorio, específicamente también y especialmente en este caso la Vale Ovalle y la Claudia, que lo han dado todo en la cancha para que esto salga bien, y agradecerle también al equipo de auspiciadores del producto Isofran, que nos están acompañando una vez más y prestando la plataforma. Así que muchas gracias y probablemente dentro de la próxima semana les vamos a hacer la invitación para el próximo webinar del mismo tema, pero llevándolo a columna. ¿Listo? Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chao. ¿Ahí terminó?